buenas tardes compañeros y tutor. Mi nombre es Humberto Antonio Rojas Ayala, pertenezco al programa de Ingeniería de Telecomunicaciones del CEA Valledupar. En esta ocasión, para la práctica 2, nos piden que realicemos un instrumento virtual en LabVIEW que genere una matriz cuadrada de números aleatorios de orden m en un rango de números determinado por el usuario. Dicha matriz debe descomponerla en dos vectores de números mayor que n y otros números menores que n, donde n es igualmente lo determina el usuario, al igual que la definición de la impresión ascendente o descendente de los vectores. Debe también informar al usuario la cantidad de números mayores y menores a n. Nos pide ejemplo del rango, un m igual a 4, o sea, el tamaño de la matriz, que es 4 por 4, y un rango de datos de 10 a 50. Aquí tenemos el número establecido de los números menores o mayor que 23. Este es el número de matriz generada. Nos vamos a la view, a la parte panel frontal del usuario. Aquí tenemos nuestro panel, donde ya tenemos el rango establecido que nos pide la guía, una matriz de 4 por 4. De igual forma, si nosotros la cambiamos, también nos la dicta. Tenemos una matriz de 5 por 5, números mayores igual que 25 o menor, y aquí se ven ya ordenados. Entonces ejecutémosla como la pide la guía. Números, una matriz de 4 por 4 y números por 23, como pide, y un rango de 10 a 50. Aquí ya lo tenemos en orden. Entonces ejecutemos, y aquí ya tenemos en la matriz, nuestra matriz de 4 por 4, un rango de 10 a 50. O sea, todos los números iniciarán a partir de 10 hasta 50 máximo. Si volvemos a ejecutamos el orden aleatorio, él va cambiando los números y nos va mostrando en esta parte los números mayores a n y números menores a n. En este caso vamos a desactivar aquí, volver a ejecutar y analicemos cómo se está haciendo el procedimiento. En este momento dice que los números mayores a n va de un orden descendente a ascendente, y aquí los números menores a n, que va de ascendente a descendente. Si nosotros activamos estos botones, los botones booleanos, y volvemos a ejecutar, cambia el orden de los vectores. Entonces ya aquí cambiaría, ya aquí sería de ascendente a descendente y de descendente a ascendente. Este es el panel frontal. Nos vamos ahora a la parte del diagrama de bloques, donde explicaremos básicamente lo que cómo se está ejecutando este panel para poder ver esto. Entonces tenemos dos estructuras for loop, que aquí las vemos. Dentro de la primera estructura contiene, formaremos el primer rango solicitado, que es un mínimo y un máximo. Tenemos el random, que es para ejecutar la forma aleatoria. Establecemos el U64 o B64, que nos genera los números positivos, es decir, números enteros. En la primera multiplicación solo hay una diferencia, sin embargo para eso tenemos establecida una suma para que limite el punto de inicio donde se iniciará la secuencia aleatoria. Entonces todo número que salga por el túnel indexado del ciclo for loop lo cumplirá con las condiciones establecidas anteriormente. O sea, el rango establecido de 10 a 50 y que todo número comience a partir de 0 y número positivo. El primer ítem establecido fuera de los for loop es el tamaño de la matriz, que lo vemos acá establecido.
que nos pide que la matriz sea por una matriz de 4 por 4, es decir, de 16 elementos. Se hace desde aquí, desde este índice. Todo dependiendo la necesidad como la requiramos. O sea, esa matriz, el tamaño dependerá de cómo la necesitemos. Como yo le explicaba aquí al principio, la guía nos solicita que sea una matriz de 4 por 4, pero si nosotros la necesitamos de una matriz de 6 por 6, simplemente la cambiamos y tendremos una matriz de 6 por 6 elementos. Todo depende de cómo el usuario lo requiera. Después del autoindexado, del túnel autoindexado, tenemos los números que salen del rango establecido. O sea, estos números que van saliendo por acá ya vienen con un rango establecido de 10 a 50 como lo solicita la guía. Y dependiendo del tamaño de la matriz establecida, tenemos ya, aquí tendríamos ya una matriz ya completamente generada. Y este aquí también nos ordenará los números de la matriz. O sea, cuando nosotros establezcamos una matriz, el orden de una matriz, vamos acá, cuando establezcamos el número de una matriz, esto todos los ordenará en número 0. Si vemos acá estos números, todos están en número 0 hasta que no establezcamos un rango, establezcamos una secuencia, un número determinado, un rango. Aquí tenemos esto parte aquí para que estos números se vean en 0 ya con la matriz generada, tamaño de la matriz. Si nosotros la cambiamos, vamos a colocarla aquí en 4, tenemos que la matriz queda con todos los números en 0 porque igual no tenemos un rango, no tenemos nada, entonces la establece como números en 0, tal cual como le indica aquí en esta posición. Cuando llega a la parte final, ya aquí está establecida como tal una matriz. Ya la estructura final de la matriz ya está generada, que es esta que vemos acá, que podemos observar una matriz generada, pero sí que aún no tienen los rangos establecidos ni las condiciones. Entonces, continuamos. Sin embargo, el ejercicio en sí consiste en que cuando estas medidas establecidas anteriormente en la matriz se organicen en números menores a n o en números mayores a n, tal como lo solicita la guía. Dice que debe también informar al usuario de esta la definición de impresión ascendente o descendente. Igualmente lo determina el usuario tal. Aquí está el orden de los vectores, mayores o menores que n. Ese es el fin de posición, como veníamos diciéndolo. 23, un rango de 10 a 50. Y establecemos la matriz, la generamos. Y aquí ya nos está ordenando las matrices con números mayores a n, con una secuencia de ascendente a descendente. Y aquí al revés, descendente a descendente. Entonces, como nos está comparando los números mayores y menores a 23, si aquí tenemos, comenzamos en 14 y termina en 21, y aquí está comenzando en 25, que es mayor a 23, y termina en 48, un número ascendente, un número mayor a 23. Entonces, para eso se organizan los números de mayores y menores a n, ya sea de forma ascendente y descendente. Entonces, ¿cómo vemos eso? Para obtener ese orden ascendente y descendente tenemos los botones booleanos que están acá, de este lado, que lo podemos cambiar como lo necesitemos, como lo requiramos. Aquí está nuevamente, mire cómo el orden cambia. Lo ejecutamos nuevamente, vemos que el orden vuelve a cambiar nuevamente. Aquí está el número mayor, aquí está el número menor. Sin embargo, esta es la parte de números mayores a n. El orden de ascendente o descendente se cambia en esa posición. Entonces, para eso tenemos los números booleanos, depende el vector donde esté ejecutándose, sean menores a n o sean mayores a n. Bueno, para que esto se pueda dar, hacemos un concadenado en el for loop, un autoconcadenado,
y después esto llega a un botón array donde donde vienen con un vector de 16 elementos. O sea, aquí como tal viene un solo vector formado por 16 elementos, o sea, dice el número 4x4, 16, que son el vector que estamos formando, una matriz de 4x4. En esta parte venía llegando el vector de 16 elementos. Entonces también nos pide que establezcamos un número n, o sea, un número n que es el que nos va a determinar cuál es el orden que se va a llevar. Si es menor a 23, por ejemplo en este caso, cuando son mayores y cuando son menores nos ejecuten, nos ordena. Y este ya se entrega referenciado, lo entrega ya una referencia donde se va a almacenar y se va a comparar. De ahí en adelante nuevamente llega a una suma, donde se compararán los elementos y dirá cuántos elementos hay en cada uno. ¿Sí? Y entonces después llega a otro vector donde se va a encargar de comparar y de separar los vectores. Aquí tenemos un vector saliente, que son los vectores de menores a n. Esta es la parte que tenemos aquí, menores a n. Entonces él genera ese vector, sale de aquí, ya generado con los números identificados o referenciados para ser más específico. El otro vector comparador que sale por acá abajo, llega otro vector comparador, por decirlo así, a un número, donde este sacará los números igual o superiores o mayores a 23. Y aquí sale el vector mayores a n, o sea, un número establecido n elementos, que es un 23 que nos proporciona en la guía, y aquí ya está ejecutándose los vectores, los números o elementos, como queramos llamarlo, mayores a 23, y en este caso acá arriba un menor a 23. Este es el diagrama de bloques establecido para este panel frontal que tenemos acá, como lo habíamos ejecutado anteriormente. Una matriz de 4x4, que aquí tenemos el índice que pide inicialmente, que es este que tenemos acá. Tenemos n elementos, que es un número 23 que es establecido en la guía, un rango de 10 a 50 con un mínimo y un máximo, que es el que tenemos acá dentro del primer for loop. De este lado tenemos los números mayores a n y menores a n con los botones descendentes o botones booleanos, que son estos que tenemos acá, los botones booleanos establecidos para fijar el orden ascendente o descendente según sea requerido. Bueno, compañeros, eso es todo por hoy. Espero haber explicado de manera fácil y sencilla el funcionamiento. Muchas gracias.